Histograma de frecuencia con tablas dinámicas. Ahora te lo voy a mostrar totalmente automatizado, como tú ves acá. Nosotros cambiando el número de lotes, como vemos cómo se nos actualiza nuestro gráfico, y tan solo dándole un clic aquí, como nosotros podemos verlo de manera automática como Microsoft lo desarrolló. Y también te voy a explicar cuál es mejor de realizar y cuál es mejor de presentar este o este cuando lo realicemos. Así que sígueme paso a paso. Te voy a enseñar cómo realizarlo totalmente automatizado con tablas dinámicas. Y lo más interesante, que tú vas a poder realizarlo en dashboard y presentación. Así que sin más preámbulos, te he dejado este archivo en la descripción del video, descárgalos y vamos a empezar a realizarlo. Este archivo te lo he dejado. Esto es un problema que he traído del libro de Gutiérrez, la tercera edición, donde nos plantea este caso. Una característica clave en la calidad de las pinturas es su densidad, y un componente que influye en tal densidad es la cantidad de arena que se utiliza en la elaboración de pintura. En este contexto, la empresa se preguntan cuánta arena contienen en realidad los costales. Para averiguarlo deciden tomar una muestra aleatoria de 500 costales. Los pesos obtenidos lo pusieron acá tenemos los pesos sostenidos, y te he dejado toda esta tablita que es donde vamos a realizar el gráfico. Yo lo que quiero que veas cómo hacerlo con tabla dinámica. Ya yo te expliqué cómo hacer esta tablita y cómo realizar el gráfico en el video anterior. Bien, lo primero que tenemos que hacer es llenar esta tablita de acá y luego hacer la tablita de frecuencia. Pero antes de eso, yo quiero mostrarte una manera en la cual nosotros podemos realizar estos histogramas con tablas dinámicas sin hacer esto que nos plantea el libro, sino directamente como Microsoft lo desarrolló. Fácil y sencillo. Nosotros agarramos la tablita, le damos formato de tabla, vamos a donde dice insertar y le damos acá donde dice tablas dinámicas, ya me estaba perdiendo. Vamos a colocarla aquí, hoja de cálculo existente, vamos a colocarla acá, no importa. Le damos a aceptar y aquí tenemos una tabla dinámica. Entonces lo que vamos a extraer es el costales a filas y vamos a extraer el peso de los costales aquí a muestra. Bien, ahora vamos a agregarle un segmentador. Ahora aquí tenía un cuadrito de texto que te voy a explicar más adelante. Bien, ahora vamos a agregar un segmentador, vamos a segmentadores y vamos a poner un segmentador por lotes. Le damos a aceptar y aquí tenemos los segmentadores. Bien, para hacerlo directamente de la tabla dinámica nosotros no podemos seleccionar los datos y simplemente darle aquí insertar histograma. Miren qué sucede, me da error. Nosotros no podemos hacer ningún gráfico estadístico directamente con tablas dinámicas. Lo que hacemos es bien sencillo, simplemente ubicamos esta celda, que número es la I23, la copiamos, control C, y aquí al lado ponemos igual a esta de acá, control V, y damos enter. Damos doble clic a la frontera de acá y le damos hacia abajo. Bien, damos un clic a cualquier parte de la tabla dinámica, vámonos aquí a diseño, vámonos aquí a totales y lo quitamos para filas y columnas. El total no puede salir. Bien, este valor lo quitamos. Bien, ahora para hacer el histograma seleccionamos la columna del lado, le damos a insertar y ahora sí nosotros podemos insertar el histograma de manera automatizada. Ponemos un color, etcétera, y también aquí nosotros podríamos editar un poco de formato al eje. Podemos editar un poco esto de acá, como ustedes más gusten. Bien, no cambia tanto, pero ya cuando nosotros le demos aquí el número de lotes, vemos cómo se nos actualiza nuestro histograma. Pero ¿cuál es la desventaja de este histograma? Que si nosotros queremos ver un histograma con todos los datos que se obtuvieron de todos los lotes, no podríamos hacerlo así de manera automática. ¿Por qué? La muestra que hemos escogido, si te das cuenta, llega hasta 30 valores. Entonces los datos, si son 3 lotes, imagínate que se le tomaron 30 muestras a cada uno de los lotes, pues tendríamos que agrandar la muestra y hacer un histograma para el conjunto total y hacer uno dividido entre estos. Y no, bueno, no lo recomiendo mucho. Y también mira cómo Microsoft lo desarrolla. El intervalo o la longitud de clase que Microsoft le da es muy poca, a mi entender. No me gusta de esta manera que lo desarrolló. Vamos a ver ahora cómo nos plantea el libro y cómo nosotros podemos hacerlo con tablas dinámicas. Para esto nosotros tenemos que llenar esta tablita que está acá arriba y esta de acá, para nosotros hacerlo como nos lo plantea el libro estadísticamente. Bien, vamos a poner esta tabla dinámica, la vamos a llevar para acá, voy a ponerla aquí del lado de la otra, bien, para que sea más fácil.
Lo primero que tenemos que hacer es, a esto lo vamos a quitarle lo que es el segmentador, vamos a poner lo que sea todo, no importa. Lo que vamos a hacer es llenar la tablita con estas fórmulas de acá. Estas son las fórmulas que nosotros nos va a permitir llenar esta tablita de acá y luego llenar la tablita de frecuencia. Bien, vamos a llenarla. Esto es muy práctico y muy sencillo. El número de datos es la cantidad de puntos que se ha observado. Esto va a ser igual a un contar. Recuerda que un contar cuenta el número de celda de un rango que contiene números. Si nosotros cogemos contará, cuenta el número de celda no vacía dentro de un rango. Son dos fórmulas diferentes. Nosotros tenemos que escoger contar. Te voy a explicar más adelante por qué. Y vamos a contar todo esto que está acá. Damos control, shift control hacia abajo. Y si nosotros queremos ampliar aún más el rango, imagínate que se fueran agregando más valores a través del tiempo, se tomen más muestras y se agreguen la misma base de datos, nosotros podríamos agregar la columna completa. No importa. Cerramos el paréntesis y sería bueno también fijar los valores. El rango que sea fijo y damos Enter y tenemos 90. El mínimo ampliado. Para el mínimo es muy fácil. Damos igual, colocamos la función mínimo y seleccionamos estos datos de acá. Tan, control chivo hacia abajo y le seleccionamos hasta el final y vamos a darle F4 para fijar. Y como es un mínimo ampliado, yo lo voy a poner menos 0.5 para que se amplíe un poquito hacia la izquierda. Y el máximo ampliado, el máximo es lo mismo que el mínimo, ponemos máximo, esto de acá, F4 para que se nos fije, cerramos y en este caso lo vamos a sumar 0.5. bien, recuérdate que el mínimo es restarle y el máximo es sumar. El rango de datos es bien sencillo, simplemente el valor máximo menos el ampliado. Número de clases, esto es bastante práctico de hacer y muy importante. Esto, el número de clase va a ser igual a la raíz del número de datos. Pero bien, quiero aclararte algo acá. Mira, el libro nos plantea que el número de clase puede ser fijo de 5 a 15. ¿Qué quiere decir esto? De 5 a 15 es el valor óptimo para presentar columna. El número de clases es el número de columnas que va a representar el gráfico. Pero ¿qué sucede? Como yo tengo 3 costales que le hemos tomado la muestra, quiere decir a 30 muestras cada uno, cuando yo selecciono uno, pues me va a dar aquí 30 y la raíz de 30 viene siendo 6. Pues 6 puntos y pico. Entonces yo tengo que ajustar esto para que el histograma no se me distorsione cuando aparezca una muestra bastante grande. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a nosotros suponer que aquí hay un 30, luego lo damos para atrás y el valor es 5.6, ¿verdad? 5.5, perdón. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bien, una vez tú tengas la raíz, vamos a agregar aquí un condicional para que el rango siempre nos quede en un número fijo. Vamos a agregar aquí la función si la raíz de 5 es mayor a 6, si es mayor a 6, entonces mi valor verdadero va a ser, si es mayor, mi valor verdadero va a ser 7. De lo contrario, va a ser la raíz. Cerramos paréntesis y damos Enter. Ahí ya tenemos nuestro rango. Siempre va a ser 7 barras a 6 barras. Bien, la longitud de clase es bien sencillo. Es el rango menos el número de clase. Vamos a poner aquí igual. Nuestro rango es este menos este de acá. Y ahí tenemos nuestro rango. Digo, menos no entre. Perdón. Uf, tanta confusión. Y damos Enter. Ahí tenemos ya nuestra tablita aquí bien realizada. Ahora vamos a sacar lo que es el número de clases. Las clases, ya nosotros tenemos aquí que son 7 clases. Entonces aquí debe haber 7 barritas. El gráfico va a representar 7 barritas. Aquí vamos a poner letras. Vamos a poner la A. Vamos a llenar esto con A, B, C, D, E, F, G, hasta la G, correcto. El intervalo, ¿por qué tengo 3 intervalos? Bien sencillo, esto lo expliqué en el video anterior, pero vamos a hacerlo aquí de nuevo. El intervalo es donde vamos a determinar un rango donde se va a encontrar una serie de datos según la longitud de clase que se tenga. ¿Cómo nosotros calculamos esto? Pues bien sencillo. Y tú te preguntarás para qué yo agregué esta letra acá. Vamos a explicarte todo eso. Nuestro rango va a ser igual al valor mínimo ampliado. Damos Enter, ese va a ser nuestro primer valor. En nuestro otro intervalo que es del otro lado va a ser igual
al valor mínimo empleado, más la longitud de clases. Damos Enter. Bien, ahora esto no lo vamos a hacer uno por uno, simplemente vamos a dar igual a esto y damos Enter, arrastramos hacia abajo. Bien, ahora este va a ser igual a este de acá más la longitud de clase, que es este. Lo fijamos con F4 y damos Enter, y ahí tenemos ya nuestro intervalo. ¡Tarán! Bien, ya este intervalo no va a funcionar porque simplemente es ponerle como 17, simplemente es hacer esto, 17 a 17.3 a 17.9 o 90, ¿verdad? Damos Enter y simplemente rellenar esto para ponerlo en el gráfico, pero como lo vamos a hacer con tabla dinámica, esto no nos va a funcionar, y podemos ir darle aquí a relleno rápido y se nos pondrá esto de acá. Ustedes ven, vamos a eliminar porque realmente no lo vamos a utilizar. Bien, ahora vamos a calcular lo que es la frecuencia. Aquí que entra lo interesante de este gráfico con tablas dinámicas. ¿Por qué yo agregué letra y no números, no números de clase? ¿Y cómo yo puedo calcular la frecuencia? Bien, presta mucha atención. Nosotros tenemos que agregar acá una columna que diga clases. Una vez tengamos nuestra columna que diga clases, debemos de extraer nuestra clase según al intervalo que pertenece. Por ejemplo, todos los valores que se encuentren entre 17.3 y 17.9 debe pertenecer a la A. Para esto vamos a utilizar la función índice y coincidir, o puede ser buscar X. Vamos a utilizar buscar X para lo que piden Office 365, buscar X. Bien, el valor buscado va a ser este de acá, punto y coma, matriz de búsqueda va a ser esta de acá, donde se encuentra el intervalo mayor, le damos F4 para fijar, punto y coma. Matriz de vuelta va a ser esta de acá, recuerda que esto tiene que ser del mismo tamaño, damos F4, punto y coma, si no se encuentra nada ponemos 0, punto y coma, la coincidencia debe ser aproximada, ponemos un 1 y cerramos. Damos Enter y aquí vamos a tener la letra según al valor que pertenece cada uno de estos de acá. Bien, ahora vamos a sumar lo que es la frecuencia. Vamos a eliminar esto de acá, no lo vamos a necesitar. Vamos ahora a sacar la frecuencia. Para la frecuencia es bien sencillo, pero antes de calcular la frecuencia, nosotros vamos a darle aquí al Altern F5 para actualizar nuestra tabla dinámica, y vámonos a darle clic derecho, mostrar lista de campos y agregar lo que es la clase a donde dice constantes, para agregar las letras acá. Bien, una vez hecho esto, ahora sí vamos a poner la frecuencia. Recuerda que esto debe siempre actualizarse cuando nosotros actualicemos los segmentadores. Bien, la frecuencia es bien sencillo. Nosotros vamos a poner acá y igual a un contar sí. El rango que vamos a contar va a ser este de la tabla dinámica. Vamos a seleccionarlo hasta abajo y podemos seguir seleccionando más hacia abajo la columna completa. F4 para fijar, punto y coma, y ahora viene lo que es el criterio. El criterio es esta letra de acá, cerramos y damos Enter. Bien, arrastramos hacia abajo y tarán, ahí tenemos ya la frecuencia, el número de veces que aparece un número entre el rango 18.50 y 19.10 son 22 veces. Bien, la frecuencia relativa es bien sencilla, simplemente es igual a este número de acá entre la suma de todo esto que se encuentra acá. Cerramos paréntesis y esto lo vamos a poner fijo con F4, F4. Damos Enter y esta es nuestra frecuencia relativa. Bien, una vez hecho esto, como tú verás, ya nosotros podemos insertar un gráfico. Estos dos valores, no podemos seleccionar los tres porque estos son números y no va a distorsionar el gráfico. Lo agregamos luego. Vamos a dar a seleccionar esto, le damos Altern F1, si nos insertará nuestro gráfico. Vamos a darle clic derecho, cambiar tipo de gráfico. Aquí en cambiar tipo de gráfico, esto lo ponemos en el eje secundario y como un gráfico así ovalado. Y damos a aceptar. Este de acá, le damos clic derecho en dar formato. Vamos a poner aquí 0 para que se nos ajuste. Y vamos a darle un clic derecho, vamos a ponerle este relleno de azul, azul oscuro, y un contorno gris. Este grisecito para que vaya cogiendo formato. Bien,
Una vez hecho así nuestro histograma, bien, falta algo bien interesante que es calcular lo que es la media, la desviación estándar y el número de muestra obtenido. Esto es bien sencillo. Esto va a ser igual al promedio de toda nuestra base de datos de acá. Vamos a seleccionar esta tabla de acá y damos Enter. También nosotros podríamos hacerlo de una manera más práctica, que es poniendo la función igual a desviación estándar, y si seleccionamos los valores de acá nos debe dar prácticamente el mismo resultado. Bueno, lo que calculé fue la desviación estándar, perdón. La desviación estándar va acá. Si queremos calcular la media, que se llama mediana, seleccionamos los valores de acá y ahí está prácticamente el mismo resultado, simplemente que en la mediana no los redondea. Automáticamente no los redondea y nos da 19.60. Bien, la desviación ya te expliqué, simplemente desviación, punto M, y seleccionamos los datos y ahí la tenemos. Y el número va a ser igual a este que está acá, obviamente. Y para agregar esto al gráfico es bien sencillo. Vamos a seleccionar esto de acá y vámonos aquí a la función cámara y vamos a dar un clic aquí, fuera de la tablita, y aquí ya nosotros vamos a darle un formato a esto, diseño de gráfico, vamos a ponerle el fondo negro. Bueno, un negro más chido. Vamos a ponerle este fondo negro, esa rayita las eliminamos y esta tablita la agregamos acá. Y como tú ves aquí ya está totalmente automatizado nuestro gráfico. Simplemente tenemos que darles alterna F5, teniendo un clic en una celda de la tabla dinámica, le damos alterna F5 y ahí está totalmente actualizado. Les agregamos la etiqueta de datos. Bien, ya yo he traído el gráfico para acá y le he puesto un color a las etiquetas de datos. Para ponerle color simplemente es seleccionar las etiquetas, aquí arriba seleccionamos el color. También les he agregado acá las etiquetas a los intervalos de cada una de las barras. Para esto es bien sencillo, simplemente seleccionamos las etiquetas, le damos clic derecho, le damos a seleccionar datos y aquí donde dice editar le damos un clic y seleccionamos el intervalo donde se encuentran los valores menores, donde empieza el valor mínimo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra primera barrita va a empezar en 18.6 y va a terminar en 19.3. Esta barrita, el inicio es 19.3 y termina en 19.66. Bien, una vez hecho esto, quiero aclararte algo, que donde yo te explicaba acá sobre el número de clases, que habíamos agregado lo que era un 7, esto lo tenemos que dejar fijo. No vamos a agregar 7, vamos a agregar siempre un 6 o un 7. Que el intervalo sea fijo. ¿Por qué? Si nosotros tenemos 7, por ejemplo, vamos a poner acá que sea 7, como yo te expliqué en la fórmula, que sea 7 y en ocasiones 6. Cuando yo agarre los 90 datos y tenga 7 acá, le dé alterna F5 para actualizar, mira qué sucede. Me va a quedar fuera acá un rango de clase porque no lo tengo seleccionado en el gráfico. Y para que la gráfica me quede totalmente automatizada con tabla dinámica, este valor de clase debe ser fijo. Y como el libro no se recomienda de 5 a 15, va a quedar desarrollado estadísticamente bien elaborado. Pues bien, simplemente aquí pongan un 6 y le damos alterna F5. Bien, vamos a comparar ahora el primero, que fue con Microsoft lo desarrolló, y este que nos plantea el libro, como nosotros podemos desarrollarlo. Fácil y sencillo. ¿Cuál yo te recomiendo? Pues este de acá. Porque cuando, por ejemplo, tú tengas 90 datos, en este tú lo vas a poder visualizar, en este no. Y también va a tener lo que es la campanita de Gauss. Tú le vas a dar alterna F5 y se va a actualizar. Ese es el único contra que tiene este, que cuando nosotros demos al segmentador tendremos que darle alterna F5 o podríamos agregar un botón que diga actualizar con macros para que se nos actualice nuestro gráfico. Pues bien, esto fue todo sobre los histogramas. Espero que te haya servido, que te haya gustado. Si te gustó, dale like, comparte y nos vemos en la próxima. Este es nuestro tercer gráfico estadístico. Ya estaremos viendo en el próximo video los gráficos de control. Así que nos vemos en la próxima.